Y ya lo tenemos en el estudio, le damos la bienvenida, un gusto recibirlo, bienvenido por estar aquí en Televisión Nacional. Muchísimas gracias, un placer enorme. Mockus, ¿con qué realidad se encontró usted que fue alcalde en Bogotá en dos periodos diferentes, verdad? En la década de los 90, pero también en la década del 2000, 2003. ¿Con qué realidad se encontró en la cual usted dice, bueno, hay que crear un programa para atender este problema? Bueno, Bogotá sufrió mucho el embate del narcoterrorismo, las bombas que pusieron narcos. La policía se concentró en perseguir el fenómeno narco con algo de éxito. Después se dio la constituyente, que fue un poco ambigua en el punto de extradición, pues no ambigua, sino le hizo una concesión a los narcos. Entonces la sociedad, por andar en la pelea con los narcos, se distrajo del tema de la delincuencia común y los homicidios llegaron a ser 80 por 100.000. Para que tengamos una idea, Japón tiene 0,6 por 100.000. Es uno de los países que tienen más baja tasa de homicidios. Entonces, nosotros estábamos en el 93 en 80 y empezamos a bajar. Trabajamos mucho con lo que se llaman factores de riesgo, el alcohol. Analizando solo las estadísticas, era increíble. El viernes y el sábado en la noche se concentraba más del 35% de los homicidios. Si se miraba el año, era curiosísimo. Diciembre era el mes más violento del año. Si se miraban los domingos, el domingo Día de la Madre era el más violento del año. Entonces yo decía, algo pasa. ¿Qué pasaba en el fin de semana? ¿Qué pasa en diciembre? Que la gente bebe, pues reza, regala, tiene primas, tiene ingresos extras, la economía casi siempre en diciembre crece, pero la gente se mata en parte porque bebe y los pequeños conflictos se le agrandan, se vuelven ofensas. La gente se cobra cuentas mutuamente distintos si no está embriagada. Entonces, iniciamos un recorte de la noche, 1 de la mañana, las mamás felices, los papás felices, los jóvenes un poco no tan felices. No tan felices. Se terminaba la noche a la 1 de la mañana, había que cerrar los boliches a la 1 de la mañana. Sí. Y sabíamos que eso podía producir corrupción. Entonces el propio general de la policía nos pidió que le hiciéramos control de calidad, que saliéramos el gabinete mitad una noche, mitad la otra noche, a vigilar, y si había un boliche abierto, llamábamos al general, el general llamaba al oficial responsable de esa zona, y era jalón de orejas y a veces fuera. Entonces se logró que la norma se cumpliera. Y al principio lo hicimos solo por un mes. En Colombia, Zanahorio es como moderado, como autocontrolado. Entonces llamamos Diciembre Zanahorio, el eslogan era Diciembre Zanahorio, enero seguro. O sea, el que en diciembre se regula, llega a enero. Ajá. Entonces se dio una reducción, pues también se hizo desarme, se suspendieron los salvoconductos para portar armas y también se combatió lo de niños quemados por pólvora. Entonces eran 3 frentes en los cuales trabajamos y las estadísticas dieron clara señal de logro, de resultado, entonces quedó permanente la ley Zanahoria. En el Uruguay la gente pide más policías, pide más represión, más mano dura por parte de las autoridades. ¿Usted aplicó ese modelo en Bogotá? No, hay en común con esas teorías que es ojo con los pecados veniales, que detrás de los veniales vienen los mortales. Entonces los faules chiquitos, es como en fútbol, hay que pitarlos, hay que cobrarlos. Si el árbitro deja pasar faules pequeños al comienzo del partido, después se le sale de las manos. Entonces, sí se aplicaron arrestos cortos de menos de 24 horas en mayor número. Digamos, hubo una componente represiva, pero no fue el tono dominante. El tono dominante era
hay cierto parecido entre cualquier ciudadano y el delincuente. Hay que pensar por qué uno no comete delitos. Reflexionemos un poco. Entonces es muy poca la gente que dice, no, es que a mí me da susto la policía. La gente dice, mi conciencia me remordería. Mi educación. Mi educación. La vergüenza de los demás, que me vean mis amigos robándome un libro en una librería. Entonces no es tanto el miedo a la represión lo que funciona, sino funciona la conciencia y el qué dirán, la reacción colectiva. Entonces los que tenemos la suerte de estar en ambientes sanos, yo pertenezco a la Sociedad Colombiana de Matemáticas. Allá si alguien plagia un artículo, es posible que la universidad correspondiente lo eche, etcétera, etcétera, pero en la comunidad te quitan el saludo. Claro, O sea, la condena es social. Sí, entonces hay que luchar contra la impunidad jurídica. O sea, la gente debe tener cierta probabilidad de terminar en la cárcel, pero hay que luchar contra la impunidad moral, gente que no siente culpa y debería sentir culpa, y hay que luchar contra la impunidad social, gente que cuyo comportamiento debería ser rechazado. Entonces se trabajó con tarjetas ciudadanas, se repartieron 350.000 entre los conductores. Si un conductor veía que otro conductor obstaculizaba el paso por tratar de ganar unos segundos, se atravesaba cuando la vía no estaba libre y generaba una especie de cruz gamada, un enredo que a veces dura minutos en resolverse, la gente le sacaba la tarjeta roja. Y si alguien cedía el paso, etcétera, la gente le sacaba la tarjeta blanca. Pero otra innovación relacionada con tránsito fue cambiar una policía de tránsito corrupta, local, que existía, al principio solo en un pedacito pequeño de la ciudad, cambiarla por mimos. Entonces me acuerdo en la rueda de prensa un periodista, la primera mano que se levantó me dijo, ¿y el mimo va a poder poner multas? Dije, no, el mimo no puede poner multas. Ah, no, eso no va a funcionar, me dijo el periodista. Y yo sentí, ahí estaba el reto, o sea, ahí estaba resumido el reto. La gente también entiende por las buenas. Y probablemente lo óptimo sea como 90% de pedagogía y 10% de represión. Y, por ejemplo, los reincidentes de venta de pólvora, el alcalde puede ordenar una sanción de interés social. Entonces una fue el 31 de diciembre, mientras todo el mundo celebraba en las casas, nosotros barriendo la plaza central la Plaza de Bolívar, de Bogotá. Y el 6 de enero volvieron a reincidir algunos. Entonces dije, no, con esto sí hay que llevarlo a la cárcel. Y nos fuimos a barrer la cárcel, no como presos, claro, sino como ciudadanos con una pequeña sanción de interés social. ¿Y usted cree posible el desarme? Porque parte de sus planes es que la gente se desarme. En el Uruguay hay un conjunto de armas en negro, ilegales, que es muy elevada para la cantidad que somos los uruguayos. Y da la impresión que hay un debate allí de si hay que desarmarse, si no hay que desarmarse. Usted ha planteado el desarme civil. Sí, a mí me encantaría, o sea, el mapamundi cultural que se ha generado a partir de la encuesta mundial de valores coloca a Uruguay en un liderazgo de racionalidad, de autoridad secularizada, poco religiosa, donde uno dice, si Uruguay es tan líder en eso, podría ser líder en el desarme. No es fácil. No. Una de las cosas que propondría es, con permiso de las Fuerzas Armadas, por supuesto, hacer una jornada de destrucción de armas. Usted no se imaginará el placer que he sentido, el mayor placer que he sentido en mi vida ha sido... Destruyendo armas. Destruyendo armas, una vez con una maceta, un poco burda, como un poco... Las otras 2 veces, una con cegueta, cogimos una Colt 38 y la cortamos en rodajas, con el equipo de personas que me acompañaban y cada uno se colgó una rodaja.
Y otra vez fue con una máquina con motor, entonces rodeado de la iglesia, los militares, etcétera, cortamos así y pues las inutilizamos. Y luego fundimos esas armas y las volvimos cucharitas. Cucharitas como las que le dan a los bebés que tienen Sí. Darle un sentido manguito. útil, dice usted. Sí, la Biblia en algún sitio dice que el metal que fue para la muerte de las armas sirva para la vida y lo vuelven un arado. Pero en esta época usted muestra un arado y la gente no sabe qué es eso, que una cucharita Sí, para entiende. darle comida a bebé, todo el mundo entiende. En el Uruguay se está planteando en este momento un gran debate porque el gobierno, el Poder Ejecutivo y defendido, encabezado por el presidente José Mujica, se ha enviado un proyecto de ley para legalizar la venta y producción de la marihuana. Para que esa tarea la haga el Estado. El argumento en la exposición de motivos del gobierno se señala que la idea efectivamente es romperle al narcotráfico el relacionamiento con el consumidor, que el consumidor no deba ir a las bocas de venta de los narcotraficantes y que la marihuana, con determinadas condiciones obviamente, se las proporcione el Estado. ¿Usted cree, un país que ha tenido y que tiene muchas dificultades con el narcotráfico, que puede ser una salida que sea el Estado el que venda marihuana? Es bien complejo, digamos, en el mundo al que pertenezco de ciencias sociales, la posición no es como fácil. Uno de mis profesores, John Elster, que ha escrito un libro sobre pasiones y adicciones, muestra lo grave que es la adicción. Es cierto que mucha gente consume y no se vuelve adicta, pero la adicción es una esclavitud. Más o menos la mitad de los adictos sufren montones ellos mismos, pero manejan su vida cotidiana. Digamos, no son una carga demasiado grande para los otros. Pero la otra mitad de los adictos son claramente una carga para la sociedad, una carga para la familia. Evidentemente, hoy en día, tal vez la cuarta parte de la gente ha ensayado en países como los nuestros la marihuana. Multiplicar por 4 ese ensayo, o por 3, o por 2, de todos modos nos va a generar algo más de adictos. Vamos a tener menos violencia, más adicción. Pero bueno, digamos, yo quiero mirar eso con enorme respeto porque es un gesto, digamos, de buena voluntad, tratar de encontrarle una salida a un problema que tiene dificultades. Tampoco es totalmente cierto, como esgrimen el expresidente Gaviria y el expresidente Cardoso, no es cierto que la lucha antidrogas haya sido totalmente infructuosa. Y también es cierto que la marihuana es un caso un poco distinto de drogas como la cocaína o la heroína. Yo conocí una profesora francesa, fue muy cercana, adicta. ¿Adicta qué es? Que no puede realizar una actividad normal en su vida sin una cierta cantidad de consumo. Ahora, dentro de 20 o 30 años le harán a uno un examen bioquímico, un examen psicológico, un examen de las relaciones sociales que uno tiene y de pronto una compañía de seguros le venderá a usted el seguro diciéndole si se vuelve adicto le pagamos el tratamiento y tal vez mejoren los tratamientos a la adicción. Pero hoy por hoy es posible que sea una especie de, no lo llamo salto al vacío, yo mismo he sido acusado de representar varios saltos al vacío, pero yo recomiendo ser prudentes, digamos, tal vez trabajar pilotos. También recomiendo no dejar a los jueces y a los policías solos en la lucha contra el tráfico. Y no me gusta para nada que los traficantes a veces se alegran con estas discusiones, porque se genera una especie de zona gris, donde la sociedad dice, pues si vamos a legalizar, ¿para qué los perseguimos tanto?
Entonces, a veces los narcos aprovechan la discusión. Hay que estar abiertos, la humanidad construye sus reglas. Estados Unidos ha dado pasos, el uso medicinal de la marihuana en algunos estados está autorizado, pero tampoco tenemos nosotros que pegarnos necesariamente a la línea de Estados Unidos. Yo lo miro un poco con mis hijas. ¿Dejaría yo marihuana al alcance de mis hijas confiando en la buena educación que les he dado? Todavía no lo he hecho. Si hay 100 familias que lo hacen, yo seré la 101. Pero no me meto de primero. Todavía hay riesgos. Hay que tener cuidado. Me parece admirable los dirigentes que plantean el tema con franqueza. Se necesita una visión muy moderna de la legislación para que uno pueda decir lo que hasta ayer era prohibido, mañana puede ser permitido. Yo trabajé sobre el tema del alcohol, que es mucho más fácil porque es una droga legal y hay costumbres y cualquiera entiende que el día en que empieza uno a servirse copitas solito, está derivando hacia la adicción. Hay un uso social del alcohol, hay un control colectivo, importa mucho con quién bebes, dónde bebes, etc. Hay una ritualidad alrededor del alcohol. Va a ser una discusión importante y bueno, Uruguay tomó la iniciativa. Gracias por haber venido. ¿A qué horas lo recibe el presidente de la República? Estamos mirando las horas con el equipo del presidente. Está bien, está bien. Así que en un rato va a estar reunido con el presidente de la República. Gracias por haber venido, ha sido un gusto escucharlo. Bueno, muy amable, muchas gracias.